se lee filas por columnas. Fila por columna, siempre. Y ya todo está claro ahora. Gracias. O sea, si le sirve como consejo, pues es igual que leer en el español. ¿De acuerdo? Ah, bueno, ya borré. ¿Había alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo nomás le iba a preguntar cómo se dice la dimensión del sistema, bueno, de la matriz. ¿De qué dimensión era la matriz que teníamos ahorita, Moisés? Pues ¿Usted cómo lo tenía diría? tres, tres filas y cuatro columnas, ¿no? Pero así nada más, o cómo se dice. Sí. Les dije la dimensión, se lee la matriz es dimensión, tanto por tanto, tantas filas por tantas columnas. En este caso eran 3 filas, 4 columnas. La dimensión de la matriz es 3 por 4. Así nada más. Ah, ok, gracias. Sí, nomás quería reafirmar. Ok. ¿Alguien más? ¿No? De acuerdo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con operaciones con matrices. Estamos aquí. Y para que esto sea legible, vamos a ponerlo de esta forma. Sean A y B dos matrices M por N. Entonces, la suma de A y B es la matriz de dimensión M por N dada por la siguiente expresión. Sean la matriz A, cuyos componentes son los elementos A y J y B con elementos B y J, dos matrices M por N, entonces la suma de A y B es la matriz M por N dada por la siguiente lógica. Tenemos A más B es igual a de IJ más B de IJ, lo que es igual al elemento A 1, 1 más B 1 es 1, doy, más B 1, 1 A 1, 2 más B 1, 2. Esto hasta llegar al elemento A1N más B1N. Aquí tenemos el elemento A21 más B21, A22 más B22. Forma consecutiva hasta el elemento A2N más B2N. Esto continúa hasta llegar al elemento AN1 más BN1, AN2 más BN2, hasta llegar al elemento A. No, pero no puede ser N, porque ya definimos que M es el numerador de aquí, perdón. La costumbre es A, M1 más B,
M1 a M2 más B, M2 a MN más B, M a MN más B, MN. Ajá. Vamos a poner una pequeña nota aquí, terminando de explicar esto. Es decir, A más B es la matriz M por N que se obtiene al sumar las componentes correspondientes de A y B. Punto. Esto lo está de arriba. Ajá. Aquí. Es decir, A más B es la matriz M por N que tiene los componentes de A y B. Esa es la forma general sobre la cual se estructura o se rige más bien la suma de matrices. ¿Qué es lo que leemos? Cada uno de los componentes, bueno, como punto importante es que las matrices a sumar deben de ser del mismo tamaño, deben de tener la misma dimensión. Si tenemos matrices de distintas dimensiones, no se pueden sumar. Repito, si tenemos matrices de distintas dimensiones, no se pueden sumar. Solamente se puede sumar matrices de iguales dimensiones y la matriz resultante tiene la misma dimensión. Si nosotros ya estamos seguros de que las matrices que vamos a agrupar son de igual dimensión, entonces lo que tenemos es que la suma de cada uno de los componentes es la suma directa entre las componentes. El elemento A1 más el elemento B11 con el A11, B12 con A12, y así sucesivamente. Es un proceso muy simple, es una operación muy, muy sencilla para realizar entre matrices. Ejemplo, sea la matriz A 3, 1, 5, 2, 1, 0, 3, 3, 1. Y sea la matriz B 4 menos 1, 2, 7, 0, menos 8, 5 menos 3, 2. Y sea la matriz C 2, 1, 3, 3, 5, 7. Pregunta. ¿La operación A más B se puede realizar? Sí. Sí. ¿La operación A más C se puede realizar? No. 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 ¿Por qué no? Son de diferente tamaño la matriz. Tienen distintas dimensiones, correcto. Entonces, ¿la operación B más C se puede realizar? No. ¿La operación B más A? Sí. Sí. De acuerdo. Si alguien tiene alguna duda, por favor, externela. No estoy yo viendo el mismo pizarrón que ustedes, no estoy viendo la sesión. ¿Y si habrá casos donde sí se podría sumar la C con una matriz más grande o algo así? No le escuché nada, como que tiene ahí mucho eco, se escucha muy lejos del micrófono. No sé quién es, ¿me lo puede repetir? ¿Y si habría casos donde sí se tendría que sumar una matriz más pequeña con una más grande? No. Aquí la regla es muy clara. Las matrices solamente se pueden sumar cuando tienen las mismas dimensiones.
Si no tienen las mismas dimensiones, no se pueden sumar. Gracias. Sale. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Supongamos que abajo, o sea, donde tenemos la matriz C, ahí, supongamos que no es solo de dos filas. Supongamos que es de tres, pero la tercera solo tiene ceros. Entonces ahí sí sería sumable bueno, sería sumable entonces para A y B. Dígame, la matriz C que usted está planteando, ¿es de igual dimensiones que A y B? Sí. Entonces la respuesta es muy clara, ¿no? Note que la matriz que usted me está diciendo es totalmente distinta a la que nosotros tenemos propuesta. Ok. El que tenga elementos 0 no significa que no exista o que elimine el vector fila o columna asociado a estos ceros. Sigue siendo un vector o una fila de la misma matriz. Ergo, entonces la operación se puede ver. Que es muy distinto a que ustedes se les pregunte en un examen, por ejemplo, que resolvieran la operación de A más C y ustedes en aras de completar el ejercicio le suman este nuevo vector fila con ceros para poder hacer la agrupación. El resultado que ustedes tendrían es totalmente incorrecto porque alteraron la matriz y están haciendo una operación sobre matrices que no estaba definida. Es decir, están construyendo un ejercicio solamente por querer cumplir con los requisitos, que termina siendo un problema conceptual, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la suma de A más B, voy a poner la cámara Phantom para que no haya dudas. Lo que tenemos es, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a segmentarla. Algo así. De acuerdo. Estamos en la primer fila, primer columna. ¿Qué significa? Que debemos de sumar el primer elemento el elemento A11 con el elemento B11, ¿cierto? ¿Cuáles son estos dos? 3 y 4. 3 y 4. El elemento A11 y el elemento A12 y B12. 1 y menos 1. A ver, ¿alguien más? El elemento A13 y el elemento B13. 5 y 2. Y así sucesivamente nosotros podemos ir señalando cada uno de los elementos que componen a nuestra matriz, agrupando, o en este caso, estamos señalando, para que no quede ninguna duda, para poder resolver nuestra matriz o la operación que nosotros tenemos aquí marcada, que es la agrupación de la matriz A más B. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, de acuerdo. ¿Cuál es el primer elemento de la matriz resultante de A más B? ¿El segundo elemento? 0. 0. ¿El tercer elemento? 7. ¿El cuarto elemento? 9. 9, ¿El quinto? 1. ¿El sexto? Menos Menos 8. 0. ¿El séptimo? ¿Alguien dijo 0? Yo ¿Ahorita? dije menos 8. Ok, pensemos que fue sobreposición de ruidos. ¿El séptimo elemento? 8. ¿El octavo? 0, ¿Y el noveno? 3, 3.
Y así de fácil es el realizar la suma de dos matrices. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo no. Noten que naturalmente el proceso es equivalente si nosotros hacemos una resta, ya que la resta es la operación inversa a la suma o una suma negativa. Entonces, no importa cuál sea, si tenemos suma o resta de matrices, la operación se realiza de la misma forma. Caso que sí cambia, o sea, es decir, la operación se realiza de la misma forma, pero sí cambia el resultado. Pensemos ahora que vamos a hacer la resta de la matriz A con la matriz B. Y para propósitos visuales, hacemos la misma segmentación para identificar nuestros elementos. ¿Cuáles serían los primeros elementos que tendríamos que restar aquí? 3 menos 4. Es 3 menos 4, después sería 1 y menos 1. Tenemos después 5 y 2, 2 y 7, 1 y 0, 0 y menos 8, 3 y 5, 3 y menos 3 y 1 y 2. Esto ya quedó un poco encimado aquí. Y era 0 menos 8. De acuerdo. Bueno, más o menos se entiende aquí la idea. Si nosotros continuamos con este ejercicio, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el primer componente de nuestra matriz resultante de A menos B? 1, ¿no? Menos 1. 1. 1. Ah, menos. Ojo, Diego, no es lo mismo tener un peso que deber un peso, ¿no? Simón, ya vi. Entonces, hay que cuidar el signo. Porque, por ejemplo, si usted en el examen, en un ejercicio, pone 1 y era menos 1, pues el ejercicio es incorrecto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es el valor del segundo elemento, Diego? Menos 2. Estamos analizando este, que es resultado de este. ¿Quién está de acuerdo con Diego? Yo no. Es 2, ¿no? Sí, no. A ver, por ahí ya salió alguien que no es menos 2, es 2. ¿Por qué dice Es usted cero. que es menos? Alguien dice que es 0. A ver, ese que acaba de hablar, que dice que es 0. ¿Por qué Porque dice que es el 0? 1 es positivo y le está restando 1 queda 0. Pero, ¿cuál es la operación que estamos estableciendo ahí, Diego? Léame la operación en voz alta. No es broma, léala. 1 menos 1 1 menos menos 1. 1. Es decir, el 1 que le estamos restando al 1 positivo tiene un signo negativo. Se hace ley de signos, ¿no? ¿Cómo afecta esto ahí, Diego? Ulises, que era el que ahorita había dicho 0. Se debe de aplicar la multiplicación de los signos negativo por negativo es positivo. Y entonces, Daría 2. ¿queda claro, Alexis? Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? 2. Hay que tener mucho cuidado en cosas como esta, porque los puede hacer dudar y naturalmente que tengan
el ejercicio erróneo. Y ahora pensemos, había veces que me gustaba a mí aplicar exámenes con ejercicios encadenados. Es decir, tenían en los primeros 3 preguntas, tenían unos ejercicios aislados, y a lo mejor en el ejercicio 5 decía, utilizando el resultado del ejercicio 1, sumar o hacer esta operación con el ejercicio 2, y así sucesivamente. Entonces, el realizar mal una operación, o el tener mal un signo, o el leer mal un signo en algún punto, puede desencadenar que arrastren errores mucho más importantes en el resto del trabajo, sea un ejercicio, un examen, o sea ya en la práctica, ¿no? Que sí suele pasar mucho. ¿Cuál es el tercer elemento de esta matriz A menos B? 3 El cuarto, menos 5, el quinto. 1, A ver, ¿alguien más? El sexto. Otra vez no me Menos escucho. 8. Ese es un 8 o un menos 8, profe. Positivo. A ver, ¿quién dice que es menos 8? Hombre, alguien dijo ahorita que fue menos 8. ¿Quién fue? Quiero que me Yo dije, explique el profe. por qué. Ok. ¿Por qué dice usted que es menos 8, Cristian? ¿Cristian? Sí, bueno, pues quedaría menos 8 y pues el ser no lo afectaría. Pero tenemos un... Léame la operación que estamos haciendo. 0 menos 8. 0 menos 8. No, 0 por menos 8. No. Si es 0 por menos 8, entonces el resultado es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Es decir, 0 por menos 8, así es como se ve. Que no se parece a la operación que le Entonces sería estamos 0 resolviendo. menos 8. 0 menos menos 8. Es correcto, esa es la operación que estamos realizando. Entonces, ¿cuál es el resultado, Cristian? Edwin tiene alzada la mano, díganos. Es 8. Por. La ley de signos. Cierren micrófonos. ¿Le queda claro, Cristian? Sí, ya me fijé. Usted, Cristian, dígame, ¿cuáles son los últimos 3 elementos de la matriz? Sería menos 2, 0 y menos 1. Explíqueme este 0. No, es 9. Explíqueme ese 9. Cristian? Espérame, Diego. Cristian, ¿de dónde sacó ese 9? No, es que estaba pensando que era multiplicación otra vez. Pero ya estoy viendo que es 3 menos menos 3. ¿Y entonces cuál es el resultado? Sería 6. Y de esos 3 resultados, ¿cuál es el bueno? ¿0, 9 o 6? El 6. ¿Qué quería decirnos, Alexis? no, ya nada. De acuerdo. Noten que los está haciendo bailar
la aritmética. Es decir, una simple operación que contiene una diferencia de signos. No estamos involucrando ni una variable, ni un concepto nuevo. Se los comento, trato de hacer este énfasis, no para hacerlos sentir mal, sino para que se pongan las pilas, porque resulta que estamos ya empezando una licenciatura y hombre, que nos cuesta trabajo sumar, ¿de acuerdo? Digo, para que se pongan ahí las pilas y se pongan a revisar, a hacer ejercicios. Aquí no hay nada que yo pueda hacer por ustedes más que señalárselos y que se pongan a trabajar en ello. Creo que todo el mundo se confundió porque tiene los paréntesis. Y como ya está muy fácil relacionarlo con multiplicación. Pero los paréntesis aplican para una multiplicación naturalmente, Daniela, cuando no hay un signo de agrupación antes de ellos, o no hay ninguna operación, que es muy distinto, que era lo que les decía yo desde el principio, aprender a leer. Es muy distinto tener 3 por menos 3 a tener 3 menos 3. Los paréntesis lo que nos ayudan a delimitar es a qué es a lo que afectan los signos o si hay algún proceso interno antes de la operación externa. Pero el único consejo que les daría es aprender a leer. Es aprender a leer porque hay una diferencia muy clara ahí. Ahí en el chat pone Moisés un chiste que pone ahí un signo de interrogación, no entiendo de a qué se refiere. Quiero pensar, Moisés está haciendo por el comentario de referencia. arriba, sí. Ok, de acuerdo. Totalmente innecesario. Ni siquiera me tomaré la ligereza, la molestia de leerlo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre cómo realizar la suma de matrices? De acuerdo. Si esta operación con matrices está clara, entonces pasemos con la siguiente. Y es multiplicación de una matriz por un escalar. Y para que esto sea entendible, hagámoslo de esta forma. Si sea la matriz A con elementos A y J, es una matriz de m por n elementos, y si alfa es un escalar, entonces la matriz m por n, resultado de alfa por A, está dada por, y movemos esto para acá, hacemos esto un poco más grande y escribimos aquí la matriz A con elementos A. Bueno, no sé. A con elementos A y J es una matriz de m por n, por n, y si alfa es un escalar, entonces la matriz alfa A está
No es cierto, la matriz M por N, resultado de multiplicar alfa por A, está dada por alfa A es igual a alfa del elemento A11, alfa del elemento A12, alfa del elemento A1, N, alfa de A21, alfa de A22, alfa de A2N, alfa de AM1, alfa de AM2, alfa de AMN. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Digo, el proceso es bastante simple, lo que significa es que alfa es un escalar cualquiera, ya sea entero o fraccionario, que está multiplicando a mi matriz. Como resultado es, el resultado es mi matriz, donde cada uno de los elementos de mi matriz va a estar afectado o va a estar escalado por el factor alfa. De forma práctica, digamos que alfa es igual a 3 y que A es igual, vamos a poner una matriz pequeña, 2, 1, 0. A ver, alguien puso ahí en el chat, Andrés, yo veo alfa como cociente de A. ¿Sabe lo que es un cociente, Andrés? ¿O qué es lo que está tratando de decir? ¿Andrés? ¿Está relacionado con qué? Cociente no es lo mismo que coeficiente. Y lo que estamos poniendo ahí es que alfa es un valor que está multiplicando. Y dado que no sabemos su valor, se le denomina escalar. No entiendo qué es lo que trata de decir, o si quiere hacer una pregunta, no la veo, Andrés. O sea, es que, en el chat no puso nada, parece solamente una impresión. Si no tiene ninguna duda y solamente está tratando de aclarar las cosas para sus compañeros, entonces le recomiendo que revise la ortografía, porque relacionado a precálculo tal vez sería la palabra coeficiente, no cociente. Entonces, si alfa en este caso es 3 y la matriz A está dada por esta pequeña matriz, ¿cuál sería el resultado de multiplicar A por alfa? ¿Cuál sería la matriz resultante? Nadie, a ver, vamos a ver. Brian, sería como la otra. ¿qué dijo Cristian? Perdón, que si sería como en la otra, en la matriz que hicimos anteriormente, o sea que el vector fila sería 3 por 3, ya aquí le pondríamos 9 o todavía le pondríamos 3 por 3. Como usted quiera, dígame, ¿la quiere con cámara lenta o ya quiere la versión final? Note que lo que hacíamos acá arriba, lo que hacíamos aquí arriba, o sea, es solamente desglosar el procedimiento, aquí. Solamente desglosar el procedimiento, que el resultado siempre va a ser este, ¿no? Si la quieren con procedimiento,
Pero esto va a ser multiplicación, no le va a caber el espacio. Tenemos alfa por A. Si nosotros decimos que alfa vale 3 y nuestra matriz A es de la forma como nosotros ya la escribimos, ¿cuál sería entonces el primer elemento, el resultado de la primera multiplicación de elementos? Sería 9. El segundo, ¿qué elementos multiplicamos? Ok, planteé mal yo la pregunta. 3 por 1. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cuál es la tercera multiplicación? 3 por 5. 3 por 5. Siguiente. 3 por 2. De acuerdo. Después. 3 por 1. 3 por 1. Ajá. ¿Y luego? 3 por 0. De acuerdo. Noten, para aquellos que se confundían hace rato, que las operaciones solamente están indicadas entre paréntesis y que no hay ningún otro signo en medio de los paréntesis. Entonces, la lectura es una multiplicación directa entre los elementos. No hay alguna otra operación que involucre a los elementos. Nosotros ya señalamos aquí los elementos, entonces procedemos a resolver las operaciones. Primera multiplicación, ¿cuál es el resultado? 9. Después. 3. ¿Alguien más? Después. 6. Otro. Tres. El último. 0. 0. De acuerdo. Como podemos ver, el proceso es bastante simple. Solamente hay que multiplicar el valor de nuestro escalar, sea cual sea, por nuestra matriz. Y al multiplicarlo por nuestra matriz significa que lo vamos a multiplicar por todos y cada uno de los elementos. Noten que aquí nosotros partimos de una matriz M por N y resultamos en una matriz M por N. Es decir, el multiplicar un escalar por una matriz no afecta las dimensiones de la matriz. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ejercicio. Si nosotros tenemos el vector A como 4, 6, 1 y 3, y tenemos el vector B menos 2, 4, menos 3, 0, calcule 2A menos 3B. Si nosotros tuviéramos un ejercicio de esta índole, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Multiplicar A por 2. Multiplicar A por 2. ¿Esto a qué es igual? Es decir, 2A. ¿Cuál es el resultado de 2A? Multiplicar cada término del paréntesis, ¿no? Del vector, sí. Del vector, perdón. Uh-huh. Entonces serían 16, 24, 1 y 9.
A ver, ahora dígame, ¿quién fue? Porque yo estaba del otro lado. Moisés. Moisés, ok. Dígame, ¿de dónde sale el 16? De multiplicar 4 por 4, ¿Y por qué multiplica 4 por 4? porque pide 2A. 2A. ¿Qué significa 2A, Moisés? Oh, ok. Multiplicar 2 veces A, pero ok. No por sí misma. Multiplicar A por 2. Ojo. Sí, ya había visto mal. Es decir, 2A no es igual a A al cuadrado. Lo que usted me está diciendo es multiplicar A por A, que de ninguna forma es igual a 2 veces No, A. profe, me confundí. ¿De acuerdo? Recuerde, o sea, en este caso, en lugar de una matriz tenemos un vector y el escalar es 2, donde la operación se va a realizar de la misma forma. Porque como habíamos dicho la vez pasada, en términos generales un vector es una matriz, ya sea con filas igual a 1 o con columnas igual a 1, dependiendo si es un vector fila o vector columna. ¿De acuerdo? Dicho eso, Moy, dígame cuál es el primer resultado, el primer elemento del vector 2A. 8. Perfecto. El segundo elemento, ¿cuál sería? 12. Después. 2 y 6. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles los elementos del vector 3D? ¿No aplica el -3? O sea, el menos, perdón. No, ¿verdad? Vamos a dejarlo por separado, Sandro, porque si adaptamos ahorita el -3, después nos va a costar más trabajo hacer la agrupación, visualizar qué operación es la que tenemos que hacer. ¿Sale? Ok. Entonces ahorita solamente quedémonos con el 3. Pues usted que ya abrió el micrófono, Sandro, díganos cuáles son los elementos del vector 3D. El primero sería -6. Ajá. 12. Ajá. -9. Ajá. Y 0. Muy bien. Ahora, ¿por qué decidí dejarlos así? Porque nosotros necesitamos 2A menos 3D. ¿Qué significa? Que vamos a tener el vector 8, 12, 2, 6. Le vamos a restar el vector -6, 12, -9, 0. Lo hice para poder mantener aquí el signo menos. Si nosotros hubiéramos multiplicado hipotéticamente aquí por menos, entonces todo nuestro vector tendría signo distinto. Y aquí entonces la operación que tendríamos que hacer es un más. ¿Cierto? Porque nosotros ya agrupamos el menos al realizar la multiplicación con el 3 y entonces la operación nos queda una sumatoria. Para no confundirnos, es por eso que decidí solamente tomar el valor del escalar y dejar el signo para la operación que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Dicho eso, entonces, ¿cuál es el resultado de 2A menos 3B? ¿14? ¿Qué dijo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Por qué sí? Entonces, ¿por qué 14? ¿Qué operación es la que Sería tenemos que 2, hacer ¿no? para el primer elemento? Espéreme, Cristian.
¿Cuál es la operación que tenemos que realizar ahí, Eduardo? ¿Una resta? Una resta, ¿entre qué elementos? Entre 8 y menos 6. Es correcto, entre 8 y menos 6. Si nosotros la escribimos aquí en cámara lenta, significa que tenemos 8 menos 6. Entonces es como... ¿Y cuándo se convierte en... Entonces se convierte con sum? No le entendí nada ahí, Eduardo. Entonces aquí se convierte en suma por eso de la ley de signos, ¿sí? La ley de signos afecta al negativo del 6 y entonces se convierte en un positivo. Gracias. ¿Vale? Cristian, ¿qué había dicho usted? No, nada, o sea, yo decía que ya pasándolo sería restar. No es cierto, no, nada. O sea, usted había dicho que era 2 solamente de restar 8 y 6. Sí, pero me confundí. Pero se está brincando un signo, Cristian. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo así. Esto significa que es 8 menos 6. 12 menos 12. 2 menos 9 y 6 menos 0. Por si revisen después estos apuntes para que les quede claro qué fue lo que pasó y en qué fue lo que afectó. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. No, profe. Entonces, No, profe. a tallar el lápiz. Resolver los siguientes ejercicios, chavos. Si tiene alguna duda,
aquí estoy. Si no, entonces a trabajar. Sandro, tienes la mano alzada, perdón. Dígame. Le quería preguntar si la tercera es un 3, o sea, ¿es un 3A o un BA? 3A. Y la última es un 0. Primero está hablando Sandro, Andrés. Dígame, Andrés, Sandro. ¿El último es un 0? ¿O qué es ese que está al lado de la C? Sí, es un 0. Ok. Gracias. Ahora sí, Andrés, como la gente civilizada puede hablar usted, dígame. C mayúscula. El último es OC o 0C. ¿Cuál es? 0C, Eduardo. Los números que están entre paréntesis, ¿para qué son? Los que no están en matrices. Porque son vectores, Eduardo. A ver.
A ver, pregunta ahí Ezequiel en el chat. A más C se pueden sumar. ¿Cuál fue la condición que establecimos para que se pudieran sumar, Ezequiel? Que deben de tener las mismas cantidades en cifras. No del todo, Ezequiel. La condición es que deben de tener las mismas dimensiones. Dicho eso, la matriz A y la matriz C tienen las mismas dimensiones. No. ¿Cuál es la dimensión de la matriz A, Ezequiel? A4C3. Ok, ya entendí de qué estamos hablando. Ok. Entonces, Ezequiel, si no tienen las mismas dimensiones, ¿se pueden sumar? Exacto. Ahí tiene la respuesta. ¿Ya terminaron todos? No, profe. Ya acabé, profe. Sí, yo también. ¿Cuántos le faltan faltan, dos. Sandra? Me faltan como la mitad, la verdad. Hombre, Me pues, ¿qué faltan está 3, profe. haciendo? ¿Usted, Daniela, qué dijo? A mí me faltan las últimas dos. 5 minutos, ¿de acuerdo?
Oiga, profe, Dígame. tampoco se podría, o sea, B y C no se pueden sumar porque pues son diferentes dimensiones, pero aplica lo mismo con las restas. Sí, ¿por qué no? Quedamos que el proceso de una suma y una resta es igual, ya que son, básicamente es la misma operación. Ok, perdón, era mi única duda ahí. No, no, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Ya terminaron? Sí, profe. Sí, ¿Hay algún problema, alguna duda hasta este punto? Creo que no. ¿Nadie? Noten que, aunque parece, o como vimos ahorita, es un proceso muy simple, puede llegar a tener malas interpretaciones si dudamos en cómo está definida la dimensión de una matriz o si nos perdemos al momento de hacer las operaciones al arrastrar un signo equivocado. Como les decía, el proceso es exactamente el mismo cuando hacemos una suma o una resta, ya que ambas operaciones son de agrupación. Entonces el proceso es el mismo, no vale la pena ni siquiera escribirlo para definirlo, porque es exactamente lo mismo. De hecho, si lo quieren hacer en una resta, es como si multiplicáramos la matriz por un -1 y después agrupáramos con una suma. Entonces, no, es por eso que ni siquiera nos tomamos la delicadeza de definirla como una operación. Entonces, repito,
O vuelvo a preguntar, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Osvaldo, dígame. ¿También es válido hacer matriz por matriz? No, Osvaldo. Por eso hasta ahorita solamente hemos visto la suma de matrices y la multiplicación de una matriz por un escalar. Los productos matriciales es el siguiente tema que veríamos. Pero no es un proceso tan simple como el que nosotros acabamos de ver. Es decir, la multiplicación de la matriz A por B no es igual a multiplicar cada uno de los elementos. Entonces, por eso quiero que quede bien claro la extracción de elementos de las matrices y de los vectores, como lo vimos la semana pasada, y las operaciones fundamentales, en este caso la suma y la suma o resta y la multiplicación de una matriz por un escalar, ya que los productos matriciales y vectoriales, entiéndase producto como multiplicación, ya sea de matrices o de vectores, están definidos de una forma muy distinta a lo que conocemos en el álgebra lineal, y aquí estamos hablando de álgebra matricial. Entonces quiero que esto quede bien claro antes de pasar al siguiente tema. Entonces vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene en este punto alguna otra duda? Muy bien, podemos interpretar entonces ese silencio como no. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a subirles ejercicios de tarea con fecha de entrega y hora de entrega. La hora de entrega va a seguir estando igual que las fechas anteriores, a las 12 del día. Si tienen problemas para hacer la entrega por el día, pues háganlo la noche anterior. Sí, con eso. Cualquier cosa que surja, pueden contactarme en el correo para poder aclararlo. De lo contrario, nos veríamos entonces el próximo lunes para empezar con tema nuevo. Si no hay nada más que agregar, entonces podemos dar por terminada la sesión. Les deseo buena noche y nos vemos la siguiente semana.